En los albores de la creación, cuando el universo era joven y la luz de las estrellas apenas comenzaba a danzar en un firmamento virgen, existía un reino mucho más allá de la comprensión humana. Este reino, conocido como el cielo, no era simplemente un espacio etéreo. Era la encarnación misma de la perfección divina, un dominio donde cada partícula vibraba con la presencia de su creador. El tiempo, tal como lo entendemos, no existía en este ámbito de eternidad. Todo allí reflejaba la pureza y la gloria de Dios, el origen de todo lo que es y será. En este reino celestial moraban los ángeles, seres creados como manifestaciones vivientes de la voluntad y el amor divino. Cada ángel, único en su propósito, portaba un reflejo del carácter de Dios. Eran guardianes de los misterios del cosmos, portadores de luz y mensajeros de verdades profundas. No había envidia ni competencia entre ellos, pues cada uno entendía que había sido diseñado para una tarea específica dentro del gran plan divino. Pero, entre todos ellos, uno brillaba con un resplandor que superaba incluso las estrellas más radiantes. Lucifer, cuyo nombre significaba portador de luz. Su mera existencia parecía encapsular la grandeza de la creación divina. Sin embargo, escondido en el resplandor de su magnificencia, también llevaba consigo un destino trágico. Lucifer era incomparable en su belleza. No era simplemente hermoso. Su presencia era como un amanecer eterno, una luz que iluminaba incluso los rincones más recónditos del cielo. Sus ojos, profundos y llenos de sabiduría, parecían contener los secretos del cosmos. Cada movimiento suyo irradiaba una gracia que era casi hipnótica, y sus alas, vastas como el horizonte, reflejaban destellos de luz divina que daban la impresión de que el firmamento mismo se doblaba para reverenciarlo. Cuando extendía esas alas, los ángeles a su alrededor no podían evitar detenerse para admirar su imponente figura. La perfección de Lucifer no era una simple casualidad, era una manifestación de la creatividad ilimitada de Dios, una obra maestra en todos los sentidos. Pero su belleza física no era su único atributo. Lucifer poseía una voz que podía mover montañas y calmar tormentas. Era la voz que lideraba los himnos celestiales, elevándose por encima de todas las demás en una armonía tan perfecta que el mismo espacio parecía resonar con ella. Su canto no solo era un tributo a Dios, era una experiencia que transformaba a quienes lo escuchaban. Las estrellas, en su danza cósmica, parecían ralentizarse, como si también quisieran ser parte de aquel momento sublime. En su voz, los ángeles encontraban inspiración, y a través de ella, el universo entero parecía estar en constante alabanza. El papel de Lucifer en el cielo no era menor. Como querubín ungido, estaba destinado a guardar el trono de Dios. Sus alas extendidas cubrían el propiciatorio, un símbolo tangible de protección divina. Su presencia junto al trono no era simplemente ceremonial, era un recordatorio constante de la gloria y la majestad de su Creador. En cada gesto suyo, en cada mirada, se reflejaba la grandeza de quien lo había creado. No había rincón en el cielo que no estuviera familiarizado con su figura. Sus compañeros lo admiraban, no solo por su imponente presencia, sino también por la sabiduría con la que lideraba y por el fervor con el que ejecutaba cada una de sus responsabilidades. Sin embargo, había algo que lo hacía realmente especial, algo que lo distinguía incluso entre los ángeles más elevados: el libre albedrío. El libre albedrío era un don preciado que Dios otorgó a todos sus ángeles. Era una expresión del amor divino, una prueba de la confianza infinita que el Creador tenía en sus criaturas. Les dio la capacidad de elegir, de decidir si seguirían el camino de la luz o buscarían otro destino. Este regalo, aunque reflejaba el inmenso amor de Dios, también representaba un riesgo: la posibilidad de que una de sus criaturas, cegada por su propia percepción de grandeza, pudiera rebelarse contra el orden perfecto. Durante eones, Lucifer sirvió con una devoción que parecía inquebrantable. Cada día celestial se presentaba ante el trono, dispuesto a cumplir cualquier tarea que se le asignara. Su lealtad era un ejemplo para todos, y los otros ángeles lo admiraban con una devoción que casi rayaba en la veneración.
Para ellos, Lucifer no solo era un líder, era una inspiración viva. Su dedicación era vista como el estándar más alto de lo que significaba ser un siervo de Dios. Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo comenzó a cambiar. Un pensamiento al principio insignificante empezó a germinar en su mente. Era un susurro sutil, apenas perceptible, que se escondía en las sombras de su conciencia. Al principio, Lucifer lo ignoró, descartándolo como una distracción pasajera. Pero ese pensamiento, esa pequeña semilla de duda, comenzó a crecer, alimentada por su constante contemplación de su propia magnificencia. Cada vez que veía su reflejo en las aguas cristalinas del cielo, no podía evitar pensar: soy hermoso, soy poderoso, pero ¿por qué debo servir? ¿No soy acaso digno de adoración? Con cada día que pasaba, esta idea crecía en intensidad. Lo que al principio era un murmullo, ahora era un clamor en su mente. Si soy tan glorioso, ¿por qué no puedo ser como Dios? ¿Por qué no puedo ocupar su lugar? Estas preguntas comenzaron a consumirlo. Lo que antes consideraba un honor, ahora lo veía como una limitación. La adoración que los ángeles ofrecían a Dios se convirtió en un recordatorio constante de que él no recibía el reconocimiento que, en su orgullo, creía merecer. Fue entonces cuando la envidia comenzó a echar raíces en su corazón. Cada vez que veía a los ángeles inclinándose ante el trono, sentía un fuego arder en su interior. ¿Por qué ellos no ven mi grandeza? ¿Por qué no reconocen que soy igual a aquel a quien adoran? Se preguntaba. Este sentimiento, al principio leve, creció hasta convertirse en una tormenta que nubló su juicio. Lucifer comenzó a ver a sus compañeros no como iguales, sino como ciegos seguidores de un sistema que no comprendía su verdadera magnificencia. Finalmente, Lucifer tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia celestial. En lugar de sofocar sus pensamientos rebeldes, decidió compartirlos. Usando su elocuencia y carisma, comenzó a sembrar semillas de duda entre los ángeles. Al principio sus palabras eran cuidadosas, casi inocentes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué debemos servir eternamente? ¿No somos acaso capaces de gobernar por nosotros mismos?, preguntaba. Pero con el tiempo, sus discursos se volvieron más audaces. Dios nos ha creado poderosos y gloriosos. Entonces, ¿por qué debemos limitarnos a ser serviles? ¿No merecemos también el derecho de decidir nuestro destino? Muchos ángeles rechazaron estas ideas de inmediato, horrorizados ante la mera sugerencia de cuestionar a Dios. Pero otros, fascinados por las palabras de Lucifer, comenzaron a escuchar. Si Lucifer, el más sabio y hermoso entre nosotros, tiene estas dudas, ¿acaso no deberíamos considerar sus palabras?, razonaban. Así, en las sombras del cielo, comenzó a formarse una división. Por un lado estaban los ángeles que permanecían firmes en su devoción a Dios, brillando con una luz que reflejaba su amor inquebrantable por el Creador. Por el otro, un grupo creciente que, seducido por las palabras de Lucifer, comenzaba a cuestionar el orden establecido. Esta división era como una grieta invisible en la perfección del cielo. Aunque aún no se manifestaba abiertamente, sus efectos ya se sentían en el tejido mismo de la creación. Lucifer, cada vez más consumido por su orgullo, comenzó a soñar con un nuevo orden. En sus fantasías, se veía sentado en el trono, gobernando con una autoridad que superaba incluso la de Dios. Estas visiones, que al principio eran fugaces, se convirtieron en una obsesión que consumía cada pensamiento suyo. Mientras tanto, Dios, en su infinita sabiduría, observaba todo con una tristeza profunda. Veía cómo el corazón de Lucifer se endurecía, cómo la semilla de la rebelión crecía con cada día que pasaba. Pero, en su misericordia, esperó. Esperó que Lucifer recapacitara, que reconociera el error de sus pensamientos y volviera al camino de la luz. Sin embargo, Lucifer estaba demasiado absorto en su propia grandeza como para ver la mano extendida de Dios. El cielo, que había sido un lugar de armonía perfecta, comenzaba a sentir las primeras ondas de un conflicto que cambiaría para siempre el destino de la creación.
La tormenta que se gestaba en el corazón de Lucifer no solo afectaría a los ángeles, sino que marcaría el inicio de una batalla eterna entre la luz y la oscuridad, una batalla cuyas repercusiones se extenderían mucho más allá de los límites del cielo. Cuando Lucifer finalmente fue expulsado del cielo, no cayó solo. Un tercio de los ángeles, aquellos que se habían dejado seducir por sus palabras, lo siguieron en su descenso. El firmamento se llenó de un espectáculo aterrador, como estrellas arrancadas de su lugar, precipitándose en un abismo de oscuridad insondable. El eco de sus gritos, mezcla de furia y desesperación, resonó en los confines del cosmos. Era el sonido de la rebelión siendo arrancada del cielo. El lugar al que llegaron no era el infierno que conocemos hoy. Era un espacio informe, caótico, un vacío en el que la luz apenas podía penetrar. Allí, Lucifer comenzó a transformar ese lugar en un reino propio. Fue en este proceso que su naturaleza cambió. Su belleza, que había sido un reflejo de la perfección divina, se distorsionó, y su luz se volvió sombría. Sus seguidores, los ángeles caídos, también sufrieron esta transformación, perdiendo su resplandor celestial y adoptando formas más acordes a su nueva naturaleza. Lucifer, ahora conocido como Satanás, no se dejó vencer por la derrota. En su orgullo, juró vengarse. «Si no puedo gobernar en el cielo», declaró, «entonces haré de la creación un reflejo de mi voluntad. Corromperé todo lo que él ame, y cuando sus criaturas caigan, cuando se aparten de él, mi victoria será completa». Con este juramento, Satanás se convirtió en el adversario de Dios y de toda su creación. Comparte este video, suscríbete y deja en los comentarios el mensaje que más te impactó.